La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Esta se debe al movimiento de las cargas, normalmente los electrones, en el interior del mismo. Al caudal de corriente, cantidad de carga por unidad de tiempo, se le denomina intensidad de corriente eléctrica, representada comúnmente con la letra I latina. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en columbios por segundos, C/S, unidad que se denomina amperio. A. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. El instrumento utilizado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente que se desea medir. Tipos de corriente eléctrica. Dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica, podemos distinguir dos tipos. Corriente eléctrica continua, CC. El flujo de electrones se produce siempre en el mismo sentido. Corriente eléctrica alterna, CA. El sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. A lo largo de este tema nos centraremos únicamente en la corriente continua. Efectos de la corriente eléctrica. De forma general, la corriente eléctrica produce tres tipos de efectos: efectos caloríficos, efectos químicos y efectos magnéticos. Efectos caloríficos. Cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, este aumenta su temperatura. Este efecto es utilizado en estufas, hornillos, etc. Efectos químicos. Si la corriente eléctrica circula por un conductor iónico, dicha corriente es capaz de producir un cambio químico en él. Este efecto es utilizado en la electrólisis. Efecto magnético. El paso de la corriente eléctrica a través de un conductor crea un campo magnético similar al que produce un imán. Este efecto es el fundamento de motores eléctricos, dispositivos de televisión, radio, amperímetros, voltímetros, etc. Fuente de voltaje. Una fuente de voltaje es un equipo que suministra voltaje y una carga. Por carga lo definimos como todo aquello que está conectado a la fuente de voltaje que reciba energía. Puede ser un circuito, una resistencia, un capacitor, un automóvil, un motor, entre otros. Para ello tenemos que recordar una ley de la física que es muy importante y que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, expresada de forma de ecuación, es V igual R por I, donde la V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y la R es la resistencia en ohms. El triángulo de Ohm observa las relaciones entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Existen muchos tipos de fuente y son las siguientes. Fuente de voltaje ideal. Una fuente ideal es aquella que suministra un voltaje constante sin importar cuál sea la carga. Es decir, el voltaje va a ser el primero, no importa la cantidad de corriente que demande el circuito. Las fuentes siempre estarán limitadas por el voltaje, la corriente y la potencia que pueden suministrar. Fuente regulada de voltaje. Una fuente regulada de voltaje es aquella que cuenta con un circuito interno para mantener el mismo voltaje. Fuente de voltaje variable. La fuente de voltaje variable es aquella cuya salida de voltaje se puede ajustar, es decir, no es un valor fijo y lo podemos cambiar dependiendo de cómo lo vamos a utilizar. Fuente de voltaje fija. Estas fuentes son aquellas que no podemos cambiar su salida a voluntad. Un ejemplo es cuando una batería de un coche que tiene 12 voltios no podemos cambiar su voltaje a 5 voltios ya que no existe una perilla o algún botón para poder cambiar ese voltios a lo que nosotros queremos, simplemente será fijo. Para poder medir el voltaje podemos usar un voltímetro, ya que se instala de manera paralela a la fuente de energía para medir y cuantificar el potencial eléctrico. También podemos utilizar el tester o multímetro y el potenciómetro. Del modo que sea, el voltaje se calcula tomando en cuenta la energía total necesaria para mover una pequeña inicio al final del circuito, y se divide entre la magnitud de la carga. Según el Sistema Internacional SI, la tensión eléctrica se mide en voltios, de ahí se generó el término de voltaje, representados por la letra V en honor a Alejandro Volta, quien fue el creador de la pila voltaica en el siglo XVII. Un voltio es igual a un julio dividido por un coulomb. El flujo de electricidad por un objeto como un cable se conoce como corriente, se mide en amperios. Si la corriente es muy pequeña, entonces se escribe en miliamperios. 1000 miliamperios equivalen a un solo amperio. La fuerza conductora o presión eléctrica
tras el flujo de una corriente se conoce como voltaje y se mide en voltios. Esto mismo también se puede referir al voltaje como diferencia potencial o fuerza electromotora. La propiedad de un material que limita el flujo de corriente se conoce como resistencia y la unidad de resistencia es el ohmio. La denominación más correcta de la resistencia a una corriente alterna es impedancia, pero en esta aplicación consideraremos que resistencia e impedancia son equivalentes. La relación entre corriente, voltaje y resistencia se expresa por la ley de Ohm, determinada que la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito siempre que la temperatura del circuito se mantenga constante. La ley de Ohm muestra de que corriente I es igual a voltaje sobre resistencia, lo que sería voltaje es igual a I, que sería corriente, por resistencia. Y para conseguir la resistencia sería voltaje sobre corriente. Para incrementar el flujo de corriente en un circuito, normalmente se debe elevar el voltaje o directamente reducir la resistencia.